primer panel del día llamado Perspectivas económicas e impacto de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Contaremos para este panel con la participación de Nariman Behravesh, también el doctor Juan Carlos Echeverry y Germán Cristancho. Ya les presenté a nuestros dos conferencistas y permítanme presentarles y darles el perfil de nuestro moderador, Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas y estrategia de Davivienda Corredores, MBA de INALDE Business School y cuenta con estudios en finanzas, en banca de inversión y valoración de compañías. También estuvo en las universidades externadas de Colombia, NYU y Columbia. Cuenta con 15 años de experiencia en áreas de estrategia de inversión, también investigaciones económicas y asset allocation en el sector financiero colombiano, tanto para activos locales como para los internacionales. Los dejo entonces en compañía de nuestro moderador. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro evento anual de perspectivas económicas. Para este panel vamos a hablar en inglés, entendiendo pues la participación del doctor Behravesh, pero antes de arrancar este panel sí quisiera no solo agradecer a todos los que nos están acompañando hoy, sino a todas las personas, a los ministros, a los empresarios y a los líderes de nuestro país que nos acompañaron en los últimos días compartiendo su visión para el año 2021, compartiéndonos a través de videos cortos su opinión y su perspectiva para el año que viene. Para todas las personas que hoy nos acompañan, si quieren comentar en redes sociales, compartir algo de las ideas que se están generando hoy en este evento, pueden utilizar el hashtag Visión Colombia 2021. Sin más preámbulos, I would like to... Me gustaría comenzar este panel agradeciendo primero que todo a Juan Carlos y al doctor Behravesh por sus opiniones, sus conceptos sobre economía. Y bueno, estamos a un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, así que me gustaría comenzar de ahí. Hace unos minutos estaba leyendo que Joe Biden tiene una pequeña probabilidad mayor de ganar. Así que no sé cómo ven ustedes las elecciones de los Estados Unidos y me gustaría comenzar con el doctor Behravesh, pero esta pregunta va para los dos. ¿Cuál creen que va a ser el impacto sobre la economía global, Latinoamérica y Colombia de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que vimos ayer? El doctor Behravesh, por favor, puede comenzar. Juan Carlos, ¿tú me escuchas? Yo los escucho. Hola, Germán. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Regálenme un segundo, por favor, y damos inicio al panel. Esta ha sido una elección bastante compleja en los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos son siempre muy cerradas para ambos candidatos y Pensilvania y otros estados son definitivamente importantes para esta elección. Este es uno de los procesos políticos más importantes que tenemos en la historia en los Estados Unidos. Quiero revisar si están escuchándome. Sí, Juan Carlos, ahora te escucho. Si quieres comenzar, por favor. Escucho. Gracias. Perfecto, Germán. Muchas gracias.
Pues lo primero es, vamos a tener todavía 1, 2, 3 días o incluso 15 o 20 días en los que probablemente va a haber muchas demandas judiciales, van a ser los abogados, vamos a pasar de los votantes a los abogados. Los abogados van a estar al orden del día en demandas en diferentes estados de Estados Unidos, peleando ante los tribunales cuántos votos se deben revisar, cómo ha sido el proceso de conteo de los votos, etcétera. Entonces, vamos a tener unos días volátiles, pero hemos pasado ya lo peor, que es la incertidumbre en que no se sabía qué podía pasar. Ya sabemos que la mitad de Estados Unidos votó demócrata y la mitad votó republicano. La diferencia entre el Senado y en la Cámara es casi 50-50. La diferencia entre ambos, entre Biden y el presidente Trump, está casi por un pelo se va a definir esto. Y yo creo que esto debía orientar a los americanos a aceptar lo que piensa la otra mitad del país y empezar a conversar. No es la actitud que uno ve en Estados Unidos. Y la actitud en Estados Unidos es que prácticamente nadie habla de política porque no quiere correr el riesgo de oír al otro. Y que hay unas posiciones extremas que, por supuesto, en la campaña se manifestaron. ¿Qué ha pasado? Yo creo que los encuestadores se equivocaron grandemente, los periódicos y los analistas también daban un triunfo grandísimo de la ola azul y del señor Biden. Yo creo que no se puede simplificar lo que es Estados Unidos y ciertas actitudes que ha tenido el presidente Trump, por antipáticas que nos parezcan, son favorecidas por la mitad de los estados norteamericanos. Por ejemplo, la actitud frente a China, la actitud en la economía, y pues obviamente otras cosas fueron castigadas. La actitud frente al virus, frente a la salud, su actitud personal de tuitear todos los días, etcétera. Pero no es una actitud o un sistema de gobierno, por antipático que nos parezca, que es castigado por toda la gente. A mucha gente le gusta esa actitud del presidente Trump. Entonces, ese 50-50, tanto en el Senado, en la Cámara, como en la elección presidencial, debe llamar a que ambos partidos escuchen más a la otra mitad de Estados Unidos. Frente a los mercados, yo diría que hoy la reacción fue impresionante en la bolsa. La bolsa saltó, lo estaba viendo ahora, el Standard & Poor's saltó 2.20, que dicen, creo que es uno de los altos, si no el salto más grande en la historia, después de elecciones es uno de los más altos de la historia, con unas acciones pues de las tecnológicas saltando 5 o 6%, muchas acciones. Por supuesto, yo creo que esto es la euforia de salir de las elecciones y entrar ya en otra fase. Pero pues, y con esto termino, los republicanos y los demócratas tienen una gran división ideológica, de política pública y de tratamiento de sus aliados, América Latina, Europa, Japón, Asia, y de sus enemigos o sus rivales, como el caso de China y Rusia. Y esa gran división entre republicanos y demócratas no hará fácil para la economía mundial adaptarse, gane el que gane. Entonces, es lamentable, yo creo que sería un momento en que debían escuchar la otra mitad, pero me temo que el partido que gane va a tratar de imponer de nuevo, bien sea demócrata, bien sea republicano, su visión sobre la economía y sobre el país, un poco desoyendo a los votantes de la otra mitad, por supuesto. Okay, Juan Carlos. Dr. Beresh, do you hear me? I can hear you. Thank you. Okay, so I would like to hear your opinion about the impact of U.S. presidential elections on the global economy and Latin America. Well, it's a big question. We don't, as you know, we don't know and won't know for a while whether it's Mr. Trump or Mr. Biden. It's quite early. There's at least 6 states where the votes are undecided. If Mr. Trump wins, well, the policies are going to be very similar to what we've seen in the last 4 years. If Mr. Biden wins, I think a number of things could change, obviously. I think on trade issues, I think he's a little more sympathetic to free trade, as it were, although the stance against China will remain very tough.
And I think, well, he will try, whether he succeeds or not, we'll see. He will try to get more stimulus through Congress in an attempt to help the U.S. economy. So I think there will be differences in terms of fiscal policy and in terms of trade policy. Well, related to that and those impacts, I would like to ask you both actually about U.S. dollar, because we hear every day, and for the last maybe year or months, that the U.S. dollar, no matter who wins, Donald Trump or Joe Biden, the dollar is going to depreciate versus global currencies. Actually, Dr. Beterovich, you were saying that in your presentation, and actually there was something that was very interesting. That Hubo algo que me pareció muy interesante que compartiste con nosotros. Esta expectativa sobre las tasas de interés en los Estados Unidos estando en un nivel tan bajo como lo hemos visto, probablemente permanecerán así durante 5 a 7 años. Así que me gustaría retomar contigo y preguntar cuál es la opinión que tienes frente al dólar estadounidense para estos próximos años. Que el Banco Central Europeo o el Banco Central de Japón, y creo que esto va a tener como consecuencia un dólar más débil. Ahora hay que mirarlo desde una perspectiva histórica. Desde 1980 hasta el momento, el dólar ha pasado por 3 incrementos agudos y 3 caídas agudas también. Ahora estamos en la caída de la tercera caída, y esto tiene que ver obviamente con las tasas de interés, como lo mencionas, pero también en términos del déficit de cuenta corriente en Estados Unidos, que está bastante amplio y está creciendo. Desde esa perspectiva, creo que todas las fuerzas sugieren que el dólar va a debilitarse más, a menos que el Banco Central Europeo o el Banco de Japón tomen una postura mucho más agresiva frente a los estímulos monetarios. Sabemos que el Banco Central Europeo ha anunciado que hará mucho más, pero no está cerca de hacer lo que el Servicio Federal ya ha hecho. Entonces están tratando es como de nivelarse a la Reserva Federal. Entonces creo que las presiones financieras sobre el dólar son decrecientes, son a la baja. Ok, Juan Carlos, ¿compartes esa postura sobre el dólar estadounidense? I'm not hearing you. Just give me 1 second, please. Perdón, no. Ya. Fue mi equivocación. ¿Debo hablar en español o en inglés? No, pues si prefieres en inglés, para que el doctor Beterovich igual oiga tus opiniones. Okay, thank you. I'm sorry. Bueno, gracias. Me disculpo por la anterior intervención que la hice en español. Creo que tenemos que considerar la política monetaria. Creo que los Estados Unidos han estado emitiendo dinero a una tasa muy generosa. Yo lo veo sobre el frente, no lo veo en el frente monetario, veo más bien que el frente fiscal es el que tiene mayor presión. Probablemente alguna de las partes vaya a acudir a un paquete fiscal o a mayor apoyo a la economía, y esto tendería a depreciar la tasa de cambio. Pero, sin embargo, ambos partidos tienen una política comercial que apoya la producción nacional. La economía se está alejando del libre comercio y esto va a tener un impacto incierto sobre las tasas de cambio. En Latinoamérica, lo que hemos visto en Brasil, en México, en Colombia, en los países más estables de Latinoamérica, hemos visto
un pico con el COVID-19 y luego una estabilización en niveles relativamente altos de la tasa de interés y o la devaluación, perdón, de las tasas de cambio. Pero esta estabilización puede durar 3 o 4 meses máximo. Entonces, creo que el shock sobre el impacto sobre el dólar se ha depreciado desde junio. Ya el impacto sobre el dólar está presente alrededor del mundo. Y el impacto sobre las economías latinoamericanas y sobre las tasas de cambio en Latinoamérica ya están presentes. Entonces no veo nuevas fuentes de volatilidad sustancial. Así que probablemente los mayores impactos sobre el frente monetario ya están presentes. El impulsor será más bien los impactos fiscales que en los Estados Unidos, sin importar quién gane, probablemente veremos una mayor expansión de la política fiscal. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles más adelante sobre la reforma fiscal y los desafíos fiscales en Colombia. También quisiera conocer su opinión, doctor Berbech, sobre las tasas de interés, porque, como lo decíamos anteriormente, usted nos dijo que espera que las tasas de interés en los Estados Unidos sean bajas durante los próximos 6 a 7 años. Me gustaría saber por qué. ¿Es porque estamos viendo una recuperación muy lenta alrededor del mundo o es más bien relacionado con el endeudamiento global? La deuda corporativa que hace difícil que se incrementen las tasas de interés. Creo que la cuestión del endeudamiento puede jugar un papel, pero un problema fundamental para los Estados Unidos y que también es verdadero en Europa y en Japón es que se tiene una combinación de muy débil crecimiento. Esto va a seguir siendo débil. Y ahora la inflación no es un problema. Y en el caso de Colombia, eso ha cambiado dramáticamente. Esto ha bajado y se ha quedado abajo. Ahorita diría que no es que no sean inexistentes, están ahí, pero son muy débiles. Esencialmente lo que ha dicho la Reserva Federal es que van a mantener las tasas de interés en cero. Creemos que la inflación no va a aumentar de 2% en 3 a 5 años. Y en ese sentido la Reserva Federal y el Banco Europeo también probablemente mantendrán las tasas de interés esencialmente en cero por un tiempo considerable. Una pregunta de seguimiento. Dices que no ves que la inflación vaya a subir. Entonces, el escenario de inflación para ti es un escenario estable, pero en niveles bajos, ¿o ves un riesgo? No, yo no veo que la inflación vaya a despegar, pero también hemos estado en un mundo con baja inflación. El punto de la deflación es similar. La inflación ha bajado y se ha permanecido, incluso en la década de 2010. El crecimiento subió, de pronto no mucho, pero lo hizo en términos de Estados Unidos. Y la inflación salarial tampoco creció mucho, la inflación de precios tampoco creció mucho. Entonces, de hecho, estamos en un mundo con baja inflación. No estoy sugiriendo que vayamos a estar aquí para siempre, pero sí vamos a estar aquí por al menos media década más así, hasta antes de que las cosas cambien. Muchas gracias. Quisiera cambiar aquí el tema y volver a Colombia y preguntarte, Juan Carlos, sobre la reforma fiscal y los desafíos fiscales, porque estabas diciendo si es posible
obtener una reforma fiscal en este momento, con este contexto de la economía, que consiga el 2% del PIB, que de pronto la mejor forma de hacerla es aprobando una reforma más pequeña y luego una el año siguiente y así sucesivamente. Pero de pronto hace una semana Standard & Poor's, la agencia de calificación, mantuvo la calificación para Colombia con una perspectiva negativa, pero hemos mantenido nuestro estatus de grado de inversión. Pero está muy condicionado a la reforma fiscal y a la promesa de una reforma fiscal del 2%, cercana al 2%. Así que me gustaría hacerle una pregunta hipotética. Si usted fuese el presidente de Colombia o el ministro de Hacienda en Colombia, ¿qué haría? ¿Qué tipo de reforma impulsaría? Si aprobamos el primer semestre del próximo año una reforma tributaria del 1% del PIB, probablemente seremos uno de los primeros en el mundo en imponer nuevas tributaciones sobre nuestra economía. Así que Colombia va a estar poniendo un ejemplo probablemente y va a ser muy difícil para Standard & Poor's o Moody's o Fitch, particularmente Fitch, que es la agencia calificadora más dura frente a Colombia. Va a ser muy difícil bajar el grado de inversión durante una reforma tributaria. Si Colombia aprueba una reforma tributaria de un 1% del PIB, creo que esto le dará a Colombia el beneficio de la duda en dos frentes. Primero, la consolidación de la situación fiscal, una reducción del déficit. Ellos necesitan ver esto, que el déficit fiscal se recupera primero. Y segundo, el crecimiento. Ellos tienen que ver crecimiento. Al final del año, las agencias y en Nueva York y en Bogotá y todas las personas que sigan a Colombia van a ver un crecimiento del país 4% y el déficit fiscal cayendo de 8 a 5 o algo así, lo cual es similar a lo que se espera de cualquier país, pero Colombia va a haber adoptado una reforma tributaria razonable y la ruta de recuperación va a estar ahí. Colombia va a tener sus hogares, sus firmas en un camino de recuperación lenta hacia 2022 y mirando hacia las elecciones en 2022. En lugar de eso, si vamos por una reforma del 2% del PIB, esto tendría, desde mi punto de vista, dos resultados. Primero, no se va a aprobar. No veo a 150 congresistas yendo a votar por una reforma tributaria dura del 2% del PIB. Germán, usted y yo vamos a estar muy, muy infelices con un gobierno que ponga incorpore esta cuestión, y también las empresas colombianas van a estar muy disgustadas de que justo a la salida de recesión el gobierno busque 20 billones de pesos, 20.000 millones de pesos que no tienen. Creo que un enfoque mucho más realista. Creo que las tres agencias de calificación, yo no creo que esté pensando en bajar a Colombia por debajo del grado de inversión. Fitch, hablamos con Richard Francis en la reunión andina y le dijeron, vamos a darle a Colombia un año de plazo. Necesitamos que Colombia muestre crecimiento y una reducción en el déficit y una reforma tributaria. Entonces no podrían pedir más. Creo entonces que no creo que el 2% sea necesario y no creo que el 2% del PIB sea aconsejable. Creo que sería muy dañino para la economía tratar de obtener esa reforma. Ahora, nadie ha prometido que va a ser el próximo gobierno, nadie sabe. Pero el próximo gobierno tiene que mantener la consolidación fiscal, reducir el gasto, mantener la inversión alta y buscar mayores ingresos par y paso con la economía. Entonces creo que esto es una ruta razonable. He hablado con muchas personas
sobre esto y la gente ve este escenario como algo que estaría excediéndose frente a toda Latinoamérica, es decir, Colombia tratando de brillar en un lugar en donde nadie puede brillar. En la noche oscura Colombia va a estar tratando de brillar y vamos a estar viendo una recuperación razonable por los próximos 2 a 3 años. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Quiero agradecerles a ambos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Dr. Fersh, por compartir sus opiniones, sus conceptos sobre economía, por estar aquí acompañándonos en este importante evento para nosotros y para nuestras perspectivas sobre la economía colombiana, la economía global. Sé que ambos son personas muy ocupadas en los Estados Unidos, así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Muchas gracias a ustedes.